Vamos a repetir juntos el lema que nos está acompañando desde ayer, en nuestra novena. Madre peregrina de la fe, Madre peregrina de la fe, acompaña nuestro caminar. Muy bien, ayer decíamos que esta novena va a ser como un camino, ¿no es cierto? Un camino donde nosotros queremos rezar y reflexionar sobre nuestra propia fe de la mano de María, la peregrina de la fe. Por eso aquí delante del altar tenemos el símbolo de un camino que hoy le hemos agregado algo. ¿Qué hay hoy que no estaba ayer? La cruz, ¿no es cierto? La cruz que simboliza a Jesucristo, que es nuestro Salvador, aquel que nos ama, aquel que ha dado su vida por nosotros y que está presente en nuestro caminar, en medio de nuestro camino. Decíamos ayer que para el creyente el camino de su vida es un camino hecho junto a una presencia amorosa, cercana, misericordiosa, que es la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Y hoy queremos preguntarnos, rezar, meditar sobre quién es Jesús para cada uno de nosotros. ¿En quién hemos puesto los creyentes nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza? Escuchábamos recién en el Evangelio que Jesús les pregunta a los discípulos. Primero le preguntan, a ver, ¿qué dicen los otros que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos responden, y bueno, algunos dicen que vos sos Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas, es decir, algunos de los que estaban preparando al pueblo para recibir la venida del Mesías, del Salvador. Eso es lo que decían los otros. Pero después les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí responde Pedro, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Mesías. ¿Qué más? El Hijo de Dios vivo, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Hace una confesión de la fe. No, vos no sos otro más de los profetas. Vos sos el Salvador, el que estábamos esperando. Sos el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús lo felicita a Pedro, porque dice, bueno, esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, es decir, ningún ser humano, sino que esto es una revelación de Dios. Y vos sos la piedra sobre la que voy a construir mi iglesia. Pero si nosotros seguimos leyendo el Evangelio, resulta que después Jesús les dice, el Mesías va a sufrir mucho, va a ser entregado, va a ser rechazado, lo van a matar, pero va a resucitar. Y Pedro, que había respondido muy bien a la pregunta de Jesús, lo lleva aparte, y vieron cuando uno, como está en la escuela, ¿no? Uno responde bien una pregunta y ya piensa que eso es, y empieza nomás, se manda, y le dice, eso nunca te va a pasar a vos. ¿Cómo vas a...? No, Dios no va a permitir que sufras. Y ahí Jesús le dice una cosa fuertísima a pobre Pedro. Anda detrás de mí, Satanás, porque esos no son los pensamientos de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Fíjense, este Pedro que había dicho Jesús, sos la piedra sobre la que voy a fundar mi iglesia, ahora es piedra, pero de tropiezo. Piedra que se pone en el camino de Jesús para confundirlo. Así también nos puede pasar a nosotros. Creemos que ya sabemos quién es Jesús. Y respondemos con una respuesta para 10 felicitados del catecismo. El Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Y después Pedro se da cuenta que no había entendido lo que estaba diciendo. No había entendido qué significaba ser el Mesías. Y va a tener que pasar mucho tiempo todavía
para que Pedro logre comprender quién es realmente este Jesús, este enviado de Dios. Por eso también nosotros no nos asustemos de, bueno, yo ya sé quién es Jesús. Momentito, a lo largo de nuestra vida, una y otra vez tenemos que hacernos de nuevo esta pregunta. ¿Quién es Jesús? No lo que los otros dicen, no lo que me dijeron, no solamente lo que aprendí en el catecismo, ni siquiera lo que escucho acá en la misa. Algún día yo tengo que decir, ¿quién es Jesús para mí? Existencialmente, realmente, ¿qué significa Jesús en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que responder nosotros. ¿Creemos realmente que está vivo, que está resucitado, que es una persona, que es Dios mismo hecho uno de nosotros caminando a nuestro lado? Porque a veces, como Pedro, también nosotros podemos tener alguna idea que no es del todo correcta sobre quién es Jesús. Y es que a veces, desde chiquitos, con la mejor buena intención, nos han educado transmitiéndonos una imagen de Jesús y de Dios que no es del todo verdadera. Y a veces nosotros cometemos el error de transmitir también, a veces con una frase tan inocente como esta, que quién no la escuchó o a veces quién no se la ha dicho a un niño. Mira, portate bien porque si no Jesús no te va a querer. Hacé la tarea porque si no Diosito te va a castigar. Y entonces nosotros crecemos pensando que estamos delante de un Dios que en cualquier momento nos va a caer con el hacha, nos va a castigar, va a ejercer todo su poder para hacernos algún tipo de cosa que nosotros, nos mereceremos porque somos pecadores. Fíjense que si nosotros vamos al Evangelio, a tratar de ver quién es este Jesús y cuál es el Dios de Jesús, está muy lejos de esta imagen que muchas veces nosotros tenemos. A veces nosotros pensamos que creemos en un Dios todopoderoso que justamente es poderoso como los poderes de este mundo, que esto es lo que pensaba Pedro. ¿Qué Mesías esperaba Pedro? Un Mesías que venga a vengarse de los enemigos, que venga a derrotar a los pueblos que estaban oprimiendo a Israel. Es decir, un Dios que ejerce violencia contra todos aquellos que están, por distintos motivos, alejados o están en contra. Y claro, ¿cómo les habrá costado? Y por eso a Jesús no lo reconocieron de entrada como el Mesías. Porque este Jesús, que no hacía violencia sobre nadie, que encima pedía rezar y amar a los enemigos, no era el representante de Dios que ellos pensaban que tenía que llegar. Y esto también a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Si nosotros vamos al Evangelio y pensamos, a ver, ¿para qué usa Jesús el poder que tiene como Hijo de Dios? Una vez el demonio lo tentó y lo quiso hacer usar el poder para el próximo beneficio. Le dijo, si sos el Hijo de Dios, convertí estas piedras en pan, mostrá tu poder, saciate que tenés hambre. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. También le dijo el demonio, mirá, si vos me adorás te voy a dar todo esto, vas a ser el ser más poderoso de la tierra. No, dice Jesús, solo a Dios se le debe adoración, ¿no? Es más, cuando estaba en la cruz le decían a Jesús, ya que vos salvaste a todos, salvate a vos mismo, a ver si sos tan poderoso. Y una vez los discípulos de Jesús le dijeron a esto que caminando lo habían rechazado, le dijeron a Jesús, ¿querés que mandemos que caiga fuego del cielo para que todos estos desgraciados que no te escucharon, no nos recibieron, tengan su merecido? Jesús le dijo, no. ¿Cuándo usa Jesús y para qué usa Jesús el poder que tiene como Hijo de Dios en el Evangelio? Para sanar a los enfermos. Y lo que más llamaba la atención era que cuando Jesús decía algo
una palabra, una frase muy especial. Decía, ¿quién es este para hacer lo que solo Dios puede hacer? ¿Que era qué cosa? Perdonar los pecados. Fíjense, ¿para qué usa Dios en Jesucristo el poder que tiene? Para vengarse, para castigar, para tirar truenos no, para sanar, para perdonar, para dar de comer, para devolver la vida. Dios usa su poder para salvarnos. Por eso a Dios no se le puede tener miedo y amarlo al mismo tiempo. No se le puede tener miedo y amarlo al mismo tiempo. Nuestra relación con Dios o es una relación de miedo o es una relación de amor y de confianza. Pero las dos cosas juntas no van. Entonces nosotros hoy queremos renovar nuestra fe en este Jesús que camina junto a nosotros para sanar nuestra vida, para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para hacernos mejores personas cada día, no por miedo, sino porque la fuerza del amor de Dios actúa en nosotros. María, nuestra madre, vivió amando a Jesús y amando a Dios sin temor, con mucha libertad, y por eso cuando va a visitar a Isabel, a su prima, canta contenta, el Señor ha hecho grandes cosas en mí, su nombre es santo, el Magnificat. La presencia de Dios en la vida de María era una buena noticia. La presencia de Dios y de Jesús en nuestra vida tiene que ser también una buena noticia. Dios no está para hacernos la vida más pesada. Tenemos tantos problemas y Dios es un problema más, es una tristeza más, todo lo contrario. Si el Dios en que creemos no es buena noticia para nuestra vida, no es el Dios de Jesús. Al Dios de Jesús es el que nosotros queremos poner como el centro de nuestra vida, en nuestro camino. En este día especialmente, el día del Papa, estamos tan contentos, ¿no es cierto?, que tenemos al Papa Francisco, estamos todos contentos. Lo que nos está recordando Francisco todos los días es que el centro de nuestra vida es Jesús. Por eso ahí en la Plaza del Vaticano, cuando gritaban Francisco, 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 ¿qué decía él? Francisco no, Jesús. El importante no es el Papa, decía, el importante es Jesús. Y Jesús servidor, Jesús cerca de los pecadores, Jesús cerca de los enfermos, cerca de los niños, para servir. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos y que nuestro querido Papa Francisco, en este día en que lo rezamos especialmente por él, nos está invitando a seguir. Por eso, en este momento, quisiera invitarlos a que todos juntos podamos hacer eso que Francisco siempre nos pide. ¿Qué nos pide Francisco todo el tiempo? Recen por él, recen por mí, nos dice, ¿no? Entonces vamos a pedirle en este día, el segundo día de nuestra novena, vamos a poner en las manos de María, nuestra Madre, la vida de nuestro Papa Francisco, para que por su intercesión el Señor lo guíe, lo bendiga, lo fortalezca para que pueda continuar haciendo estas cosas tan lindas que está haciendo, que lo cuide, que lo ilumine, que lo siga conduciendo, para que pueda vivir como un servicio ese ministerio de ser el sucesor de Pedro que tiene en nuestra iglesia. Por eso los invito a que podamos rezar todos juntos un Ave María por nuestro querido Padre Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.